Pero es que no me sé, espera, para. No me acuerdo cómo se llama el templo. Espera, es que la alarma... Hemos venido aquí a un centro comercial a comer y hay una... Bueno, como en el hall central del centro comercial hay aquí una exposición sobre el Año Nuevo Chino y hay diferentes casetas con un montón de decoración, los árboles de sakura. Está súper guay. Aquí venden pues ropa, parece que maquillaje, cremas. Aquí hay como un laguito en el que creía desde arriba que había peces de verdad, pero no, es una pantalla, es una proyección. Y aquí tienen un tío vivo chino. Si alguna vez os habéis preguntado cómo era un tío vivo chino, pues aquí lo tenéis. Ojo, y hay un puente por aquí, a ver, que cruza también entre árboles sakura. Mind your step, qué chulo. Me siento, la verdad, que totalmente en Pekín. Y justo al salir del centro comercial tenemos este KLCC Parque. Bueno, KLCC Park, es raro si lo digo en español, que el otro día lo estuvimos viendo de noche, pero ahora de día la verdad es que está lleno de sonidos, colores. Mirad, se apreciarán por ahí los pajarillos y las torres Petronas que están ahí a la espalda. Y toda la base de las Petronas es el centro comercial donde hemos estado. Esta súper pedazo de torre de aquí es el Hotel Four Seasons. Y yo acabo de ver una ardilla, ahora os pondré por ahí el vídeo, que no sé, creía, estaba como camuflada en un árbol ahí boca abajo. Y yo digo, no estoy loco, yo acabo de ver algo moverse, no sé si es una rata, un lemur, una ardilla, pero sí, era una ardilla. Y Amalia me ha dicho mentira, pero tenía pruebas, tenía el vídeo, así que... Y son curiosos estos árboles aquí que tienen las raíces que llegan hasta el suelo y por aquí. Y bueno, realmente luego esas raíces se convierten en lo que son las ramas y todo el árbol. Y ahí también hay un montón. Mirad. Explicación de Amalia de botánica. Entonces, monsteras tienen raíces. Raíces. Raíces de aire. Y entonces cuando van bajando, entran en suelo, entran en la tierra y como esfuerzan la planta. Por ejemplo, esta está ya bajando. Pero yo creo que estos, que ya son muy fuertes, estos serán como raíces. Mira, por ejemplo, aquí hay uno que es muy finito, ¿ves? Muy finito este. Ajá. Y entonces esto cuando entra a la tierra va a ser así muy fuerte y fortalece la planta. Fortalece la planta. Interesante explicación de botánica, gracias. ¿Ves? Esos son... Están yendo, ajá. Sí, están yendo ahí abajo. Interesante. Mirad, mirad, acabo de ver otra ardilla, a ver si hago el zoom. Mira, mira, está ahí comiendo, vamos a acercarnos silenciosamente. Aquí está Fauna descubriendo con Alberto. Buah, estoy cerca, ¿eh? Ojo, se ha percatado de mi presencia. ¿Te imaginas que era... ¡Uy! Amiga, ¿dónde vas? Tiene algo en la boca, una tremenda bellota. Mira, ¿ves? Entonces se ponen hacia abajo, las ardillas se agarran. Bueno, adiós, no me dejes explicar cómo te pones. ¡Uy! Vaya brinco ha pegado. Mira, ¿ves? Y se quedan ahí las tías con las patas de atrás colgando y se ponen a comer. Y mientras tanto, pues vigilan. La verdad es que son inteligentes. Bueno, ya te voy a dejar tranquila. Ya me voy. Adiós. ¿Dónde vas? Ah, pero ya estás grabando. Pero es que no me sé, espera, para. No me acuerdo cómo se llama el templo. Hola. Hola. Espera, es que la alarma... Bienvenidos a un nuevo templo en Malasia. Estamos en Kuala Lumpur y en esta ocasión estamos en el templo chino más grande e importante de esta ciudad. Se llama el templo de Sean Hou, es un templo budista y he leído que tiene 6 plantas.
Así que bueno, vamos a explorarlo un poco. Por aquí para el templo. Seguimos subiendo. Parece que ya hemos llegado. Aquí hay una señora limpiando a presión el suelo. Y este es el templo. Hay como un olor, como a una mezcla entre ceniza y petardos. Curioso aquí. Y como no, hay que quitarse los zapaticos. Qué maravilla estas Skechers de ponerse juntas. Y esta es la entrada. Aquí hay un cartel de cuidado, que hay personas que roban los zapatos. Y aquí están las deidades. Hay 3 principales, parece ser, en sus respectivos altares. Y queda un poco raro que estén aquí, haya como oficinas a ambos lados, no sé. Un templo un poco informatizado, la verdad. Esto es un sistema que hay aquí, son un montón de palos de madera, entonces los coges todos hacia arriba, los sueltas y bueno, a mí se me han quedado 2 arriba, pero este parece que un poco más, el número 2, y entonces aquí hay una ruleta con diferentes números, con todos, y tienes que coger pues el papelillo con tu número, que te va a decir pues algo sobre tu futuro. Entonces a mí me dice: At present beset with problems, but light is growing brighter as you are nearing the end of the tunnel. Once a breakthrough, the opportunity will be awaiting you to grasp. Don't be disheartened, success will be yours when you stage a comeback. Financial pursuit, refrain from embarking or immediate gain. Hay que mirar al futuro. Honors and merits, slim hope, matrimony, high hope, health, recovery by spring, ahora todavía estoy un poco así, y travel springtime the best choice. Me gusta. My opportunities are waiting for me. Lo volvemos a dejar. Yo quiero, you can ¿Tú take quieres? it. ¿Yo lo puedo coger? Sí, Vale. I want mine. Pues me lo llevo. Nos lo llevamos. El mío ha sido más positivo que el de Amalia. A Amalia le salió un poco que si está en una relación tóxica se vaya, pero no es el caso. Y no había visto, lo bonito que es el techo también de este templo. Mirad. Wow. Amalia me lo ha dicho justo cuando estábamos saliendo. Pero sí, la verdad es que es muy bonito. Por aquí al salir del templo hay una cascada. Y unas vistas muy bonitas. Hay un montón de vegetación por aquí. Todo muy verde, la verdad. Y algunos trabajadores por aquí pintando. Hay aquí unas garzas tipo dragones que están super guays, me flipan. Mirad, en casi todas las cornisas del templo. Y ahora que ya ha oscurecido un poco, son las 7 y pico, han encendido las lucecitas, estos como candelabros rojos, y la verdad que el contraste junto con el skyline de la ciudad es muy bonito. Aquí tienen un montón de estos globitos que cuelgan preparados para ser puestos. Y también aquí en el jardincito hay los diferentes animales de los años chinos. Ahí podéis ver el tigre, la cabra, la serpiente, el gallo, el toro, dragón también veo por ahí. Mira, sí, el caballo está ahí también. Míralo, qué majo. Aquí en la entrada del templo, aunque ya lo hemos visto antes en las escaleras, hay una oficina para registrar matrimonio. Imagino que bueno, si eres una pareja china y te quieres casar, pues aquí se puede. Qué curioso.
Y ahora hay por aquí algunas tiendas de souvenirs y Amalia está viendo los heladitos, que es lo que más le gusta. Hay un montón de estas figuritas que hacen así con la cabeza y los famosos gatitos también moviendo la pata. Pulseras, diferentes abalorios, un montón de incienso, por aquí abanicos. Ah, para hacer alioli. No, ¿para qué? El sound. Ah, el sonido. Creía que era un mortero. ¡Cling! Sí, ahora, pero tiene plástico, no sé. No, alioli no, dice. Por aquí, según la imaginación de Amalia, entran los novios. A ver, ajá. Tienen música mientras, con estos paragüitas chinos, decorando y protegiendo del sol, imagino, también. Y nada, y las parejas siguen andandito por aquí hasta el final, que ahora lo vais a ver. Hasta aquí, que como os comentaba hace un momento, es donde está la postal, que ya podéis ahí leer, de Love You Forever, el corazoncito y la decoración. Mira, aquí unos conejitos amorosos también. Que aquí hay algunas ¿Mesas? asientos. Asientos. Sí, y ellos van ahí firman, dan besitos. Mucho imaginas tú, ¿no? Mira, y cuando entran... Ojo, más imaginación. Ajá. Cuando entran, esto está aquí, ¿sabes? Así. Ah. Y tiene ahí un carpet, una alfombra. Sí, bonito. Claro. La verdad que de noche se ve mucho más bonito y espectacular. Aquí a la salida, en la zona esta del estanquecito, donde también hay una cascada, hay un laguito aquí y mirad ahí, aparte de peces, también hay tortugas. Ahora no sé dónde se ha metido la tortuga. Mira, mira cómo están todos aquí. Y la tortuga se ha ido a su país. Mira, ahí está. Mírala, sacando la cabecilla. Aquí viene.